Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Caballeros, bienvenidos en este sábado 24, María. Ya se nos está yendo este año como agua entre las manos. Estamos el 24 de abril, ya tan rápido, qué rápido pasa el tiempo. Y pues sean bienvenidos a esta emisión más de Voz en Alto Radio, Controversia a los otros diálogos. Buenos días, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo con mucho gusto, como siempre, a todos aquellos que nos escuchan y ven desde nuestras plataformas, desde Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos, y bueno, pues sí, ya estamos casi en mitad de año, o sea, te digo que se va justamente el año rapidísimo. Bueno, creo que para muchos no ha sido bueno, más bien creo que para muchos ha sido muy largo, sobre todo porque, como tú sabes, estamos en una situación complicada a nivel mundial, así es que para muchos se ha detenido el tiempo. Ha sido un poco complejo, pues bueno, hemos sobrellevado muchas cosas, como lo hemos comentado en anteriores programas. Ha sido un año y bueno, ya va para 2 años de grandes retos y desafíos a nivel local, comunitario. En todo sentido, A nivel de volver. internacional. Sí. Bueno, ha sido de verdad una locura todo esto, pero creo que, como bien decía alguien, pronto saldremos. Ya falta menos, dice hashtag ya falta menos. Ya falta. Sí, y claro. Yo cada 15 días escucho la conferencia de la jefa de gobierno, tratando de pensar que en algún momento este color rojo en un momento va a ser verde. No lo sé, la verdad es que esto es totalmente incierto. Ayer justamente que escuchaba la conferencia, pues seguimos en semáforo naranja. Y bueno, eso dependerá mucho en gran medida de las acciones y de las medidas sanitarias que no solamente implemente el gobierno, todos los gobiernos locales como autoridades sanitarias, el gobierno federal, en particular la Secretaría de Salud, sino también las medidas de protección de salud que nosotros implementemos como que las ciudadanos. A cabo es mejor, decir, ¿no? tanta y conciencia cívica tengamos. Sí. Así es que, por favor, no olviden usar en todo momento el cubrebocas, lavarse las manos constantemente, utilizar gel, bueno, todas las medidas que ya han sido difundidas por todos los medios. Sí. Así es que hoy tenemos 2 noticias muy importantes para todos aquellos que nos ven. Bueno, antes de iniciar este programa, quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Para todos aquellos que apenas están escuchando este programa, pues bueno, mi nombre es María Laquina y bueno, pues soy locutora de esta sección, Controversia a los otros diálogos, y siempre me acompaña Javo, que es el productor de este programa, y pues bueno, juntos llevamos hasta sus casas e intentamos llevar a sus casas temas importantes y temas coyunturales que permitan a ustedes no solamente informar, sino también debatir, y justamente creo que eso es lo que se caracteriza este programa, ¿no? Y por eso se llama esta sección Controversia a los otros diálogos, porque aquí todas las ideologías pues son bienvenidas. Y hoy tenemos dos muy buenas noticias para ustedes. La verdad es que como todo proyecto inicia de la nada. yo siempre me acuerdo, Javo, ¿te acuerdas cuando dijimos vamos a crear un programa de radio? Y me acuerdo que fue justamente en un café y le dije, la siguiente semana transmitimos. Y así inician los proyectos de la nada y poco a poco se van consolidando y poco a poco gente se va uniendo a estos proyectos y la verdad es que siempre para mí es un honor y es un privilegio que gente se vaya uniendo a este programa, vaya participando y que este proyecto vaya creciendo poco a poco.
Y bueno, antes tenemos esta sección solamente de política, ya tenemos la sección de ciencia, ya tenemos la ciencia de cultura, tenemos las locutoras y locutores en estas dos secciones. Y bueno, en esta sección de política, pues siempre habías estado tú, había estado yo, pero pues como la sección de política hay muchos temas que discutir, por eso es que nos hemos dado a la tarea de seleccionar aquellos perfiles que pues pudieran contribuir a esta sección de política. Y la verdad es que siempre de verdad es un gusto poder contar con gente preparada, con gente que no solamente sepa, sino que tenga este gusto por difundir, porque creo que los que estamos de este lado tenemos una tarea muy importante que es informar, concientizar y sensibilizar. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Y darle la voz, ¿no? Justamente por eso el programa se llama Voz en Alto Radio, porque le damos la voz a todos. Y justamente, para no hacérselas larga, De metodología, mucho texto, muchacho, mucho texto. bueno, pues ya sabes cómo soy. Y sin más preámbulo, está con nosotros Angie, mejor conocida en el inframundo como Angie. Pero su nombre es María de los Ángeles, mi tocaya. Oye, sí es cierto, es mi tocaya. Apenas después de no sé cuántos años ya se dio cuenta. Oye, sí es cierto, somos tocayas. Tocaya. Le quiero dar la bienvenida a María de los Ángeles Palma López. Ella se incorpora a este programa, a esta sección como colocutora, me apoyará justamente a conducir estos programas. Y les quiero presentar a Angie. Ella es doctoranda en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y bueno, se ha desempeñado en múltiples proyectos que bueno, no me alcanzaría todo el programa para decírselos, pero se los voy a resumir. Ha trabajado en diversos proyectos, uno de ellos participó en la encuesta de expertos en política estatal en México de 2002 a 2012 en Flaxo. Formó parte de un equipo evaluador de consistencia de resultados, teniendo a cargo el programa de evaluación, la evaluación del programa, de ya después ella nos platicará más a fondo, U080, apoyos a centros y organizaciones de educación, Flaxo. Forma parte de el movimiento y es coordinadora del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, que yo tuve la oportunidad justamente de participar hace 2 años como ponente. Y bueno, actualmente se desempeña en el área en la Secretaría Académica de la Universidad Pedagógica. Bueno, les diría, híjole, su currículum, pero pues bueno, como ustedes podrán notar, es una compañera que los años, en estos temas, en estos menesteres, por así decirlo. Entonces, Angie, la verdad es que me da un gusto y nos da un gusto que formes parte ya de este programa Voz en Alto Radio. Te damos de verdad la más cordial bienvenida. De verdad espero que disfrutes estas charlas, estos debates. Y bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias por aceptar esta invitación y sumarte lo que ahora es pues este proyecto, tu proyecto. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Javo. Estoy muy feliz por participar en este tipo de espacios, de proyectos que me parecen sumamente importantes y necesarios, ¿no? No solamente ahora por las diferentes apartados de la vida política que se están dando, sino en general me parece que en la vida diaria tendrían que construirse más este tipo de espacios, ¿no? Porque como ya lo dijeron las feministas, lo personal es político, entonces todo aspecto de la vida social tiene que ver con una resonancia política y hay una interconexión, ¿no? Entonces me parece importante siempre estar reflexionando como estos dos ámbitos o enlaces, ¿no? Yo estoy muy feliz de participar y espero contribuir al fortalecimiento y aportar a la reflexión, ¿no? A la crítica también. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación.
No, pues al contrario, nosotros estamos muy agradecidos de que te sumes a este proyecto, una voz crítica, sin duda, una voz analítica, que sin duda aportará grandes reflexiones en el entorno social, político y económico de nuestro país y bueno, pues también a nivel mundial. Y hablando de a nivel mundial, hablando hablando de estos procesos internacionales, ¿cómo no, señores? El día de hoy tenemos a alguien internacional, alguien que no es de nuestro país, pero que contribuye a grandes reflexiones en el entorno social, político y económico mexicano. Así es que, pues bueno, esta es una de las dos noticias que quería compartir con todos ustedes, con todos aquellos que nos ven en este momento. Les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Voz en Alto Radio. Señores, esto es Controversia de los Otros Diálogos. Estamos transmitiendo en vivo hoy, 22 de abril. Sí, 22, ¿verdad? No, es 24, María. 24. Te la estoy soplando, María. Es la pandemia, el efecto de perder la noción del tiempo. Es que está muy emocionada porque dice, el día de hoy vamos a hablar de su mero mole, que es la política y sobre todo las elecciones que vienen y todo lo que tiene que ver y entonces por eso, perdónenla a ustedes, por favor. Lo siento. Estamos transmitiendo en vivo, son las 10:18 a.m. y le quiero dar la bienvenida a este espacio. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Está con nosotros Manuel Cabanas Beija, espero haber pronunciado bien su nombre y su apellido. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de A Coruña, con sobresaliente cum laude y mención internacional. Su tesis fue galardonada, imagínense, con el premio extraordinario de doctorado en 2019 bajo la dirección del catedrático en Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público, el profesor doctor Javier Ruy Pérez Alamillo. Bueno, es becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la asesoría del doctor Daniel Armando Barcelo Rojas. Antes de seguir con su semblanza, Manuel es un compañero internacional, él es de España, pero pues actualmente estudiando aquí en nuestra extraordinaria Universidad Nacional Autónoma de México, donde afortunadamente yo puedo decir y me jacto de que soy egresada de la UNAM. Y bueno, es acreditado como ayudante doctor licencia para la calidad del sistema universitario de Galicia y fue profesor de la Facultad de Derecho y bueno, ha trabajado en muchísimas cosas, igual que Angie tiene, un gran currículum y bueno, justamente lo invitamos el día de hoy porque hablaremos sobre dos temas importantes. Hablaremos justamente sobre esta restricción de derechos que se han estado llevando a cabo no solamente en México, sino en a nivel mundial, pero particularmente nos centraremos en tres países, en España, evidentemente, porque Manuel es de España, y hay varios estudios en México, y también ha estudiado algunos temas en Estados Unidos. Ya él nos comentará en entrevista por qué estos tres países, y en el contexto de la pandemia, en el contexto de la pandemia, recordemos que tras el brote lamentable de esta epidemia, mejor conocida como COVID-19, SARS-CoV-2, que tuvo sus orígenes en una ciudad en China que es Wuhan, donde, pues bueno, ahí se originó este virus y bueno, a raíz de este brote, bueno, pues fue una propagación a niveles muy altos, a escalas muy altas en todos los países a nivel mundial y bueno, ha producido, se ha registrado un rápido ascenso de número de casos, de infecciones, pero sobre todo y lamentablemente de muertes. Ha habido una contención a raíz de las medidas sanitarias que han implementado algunos países. Recordemos, ya pasó justamente un año, Javo, ¿te acuerdas de esta declaración que llevó a cabo el director general de la Organización Mundial de la Salud, justamente un 30 de enero, donde él decía que
o declaraba que estábamos frente a una emergencia, fíjense, una emergencia de salud pública a nivel internacional. Entonces, por eso es que nos parece importante analizar desde un nivel internacional cuáles han sido estas medidas que han implementado los gobiernos en cuanto a la protección de la salud, pero de forma paralela se han registrado también alguna restricción y suspensión de derechos fundamentales o de garantías individuales, y de esto es de lo que hablaremos con Manuel. Manuel, yo te agradezco que estés en ese espacio, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, vamos a charlar sobre este tema, ¿cómo ves? No, muchísimas gracias, María, por la invitación. Un placer para mí estar aquí. Buenos días también a Angie, y buenos días a Jabo, y buenos días a todos aquellos que nos estén viendo. También, si alguien está viendo a través del enlace que compartí por Facebook en España, pues buenas tardes en este caso. Y pues no, como antes se comentaba, es creo muy acertado tratar este tipo de temas y que se lleven a cabo estos foros, como decía Angie, porque sobre todo creo conveniente de transmitir o concienciar, como antes bien decía María, ya no solo sobre la necesidad de llevar a cabo pues medidas sanitarias y todas las medidas necesarias que hay que tomar, sino que también hay que ser conscientes de digamos, todos el control que debemos ejercer los ciudadanos sobre los gobernantes en cuestiones como una emergencia sanitaria y cuando los derechos fundamentales quedan, digamos, en suspensión, en cuarentena, por así decirlo, durante un tiempo. Creo que es importante también transmitir este tipo de mensajes, y estos foros los creo muy acertados y me parecen iniciativas excelentes. Pues bueno, ¿les parece que vamos a un corte? Regresamos porque además la entrevista girará en dos acciones. La primera es que charlaremos con Manuel sobre justamente esta restricción de garantías individuales que han quedado en esta cuarentena. Pues ya, pues no cuarentena, yo creo que ya, yo decía, bueno, pues ya pasaron 40 días y seguimos en aislamiento. Bueno, justamente hablaremos de esto, y déjenme decirles que también tengo en mis manos un libro que yo agradezco mucho a Manuel que me haya regalado, porque justamente estoy terminando de leerlo, y la verdad es que me parece temas muy importantes y temas actuales, se los voy a mostrar por acá. Y bueno, justamente la entrevista tornará en platicar sobre este programa que es Restricción de Derechos en 3 países, en Estados Unidos, México y España, y pues también la presentación de este libro, que hay un apartado que habla justamente sobre el Estado social ante las crisis económicas y sanitarias. Es que discutiremos también sobre este libro. Y bueno, pues nosotros regresamos, vamos a un corte, no se vayan, esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos, y regresamos con Manuel para iniciar esta entrevista. My skin still soft after 22 years. Carry me, carry me, carry me. I feel no shame when I sleep all day. Let me be, let me be, let me be. I know it's right to it's back and
Muy bien, ya estamos de vuelta, María. Creo que el tiempo siempre se nos va muy rápido, pero afortunadamente, pues no traemos como esta ocasión, como de ya córtale, mi chavo, ¿no? Pedrito nos va a dejar en la producción fluir como debe de ser. Entonces, pues disfrutemos de este momento. Recuerden, compañeros, amigos, gente que nos sigue, que pueden estar al pendiente de la transmisión y también esperamos sus comentarios, que es lo que la verdad también nos interesa bastante, saber su opinión a lo largo de esta charla. Entonces, a lo largo de este programa podemos estar leyendo y comentando lo que ustedes nos manden a través de redes sociales y sobre todo a través de la transmisión en vivo. Así es. Pues bueno, los que apenas están pues dándose a la tarea de sintonizar este programa, estamos totalmente en vivo, son las 10:29 AM. Saludo con mucho gusto a todos aquellos que tienen la oportunidad. Bueno, creo que María tiene por ahí una pequeña falla técnica. Vamos a esperar a que se restablezca. Mientras tanto, permítanme un momento. Ok. Pues bueno, justamente vamos a entrar ya en materia respecto a la parte de, bueno, en este caso, ¿nos podrías contar un poquito respecto al libro que le compartiste a María Manuel para igual esperar en lo que ella regresa, que la gente vaya enterándose de qué va el libro, de qué platicas en él y sobre todo, si a alguien le interesa, pues dónde lo puede conseguir también? Sí, claro. Bueno, pues el libro se titula Los retos actuales del Estado social en crisis económicas y sanitarias. Lo pueden conseguir por Amazon. Incluso allí también está mi otro libro, por si pueda alguien interesar, así ya de paso. Pero Claro. este libro concretamente trata sobre los pilares del Estado social. Concretamente propongo una nueva noción de lo que es el Estado social, diferente a cómo se ha venido definiendo hasta ahora, que solo se le consideraba como un Estado prestacional, que lleva a cabo un reparto de riqueza, etcétera, a través de las prestaciones sociales. Lo que pasa es que yo veía problemático este concepto porque coincidía también buenas otra vez María, con estados, por ejemplo, pues meramente liberales que prestan servicios sociales ¿cómo se llama? O que tenga que ver, por ejemplo, con intentar a establecer una serie de medidas pues de reparto de riqueza, pero lo que vengo yo a intentar con este libro, y además quiero que, pues, que se pudiera generar polémica en torno a este concepto, es que no se puede basar solo en eso, sino en una serie de instituciones sociales, por ejemplo, la educación, etcétera. Pero Genial. bueno, les cedo la palabra a María por si ya empezamos con otra cosa y luego seguimos retomando. Sí, Sí, claro. muchísimas gracias. Pues bueno, tuvimos ahí un detallito técnico. Sí, les comentaba, bueno, estamos invitándolos a participar a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, a Manuel seguramente con mucho gusto él responderá sus inquietudes. Y creo que me parece que es un tema, ya lo comentó Manuel, es un tema necesario, es un tema coyuntural que se tiene que abordar. Nosotros tenemos mucha información, sobre todo en México. Creo que ya nos hemos aprendido de memoria todas las acciones que ha implementado el gobierno de México. No obstante, me parece también importante analizar qué otras acciones y estrategias han implementado otros gobiernos a nivel internacional. En ocasiones a veces pues no vemos qué otras acciones han realizado y a veces tendemos mucho a esta crítica o a decir que a lo mejor México no está haciendo las cosas bien, pero no tenemos justamente un grado de comparación. Entonces yo creo que me parece importante esta entrevista que le hagamos a Manuel y que nos platique un poco, pues justamente cuáles han sido estas medidas y estas acciones
y estrategias que han realizado estos 3 países para poder enfrentar la pandemia. Y que nos platiques, Manuel, de manera muy general, ¿por qué estos 3 países? ¿Por qué México? ¿Por qué España? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Y por qué en otros países, a lo mejor de otros continentes? ¿Por qué hacer este análisis y esta comparación de estos derechos o garantías que se han suspendido, se han puesto en cuarentena, como así tú lo has mencionado? Y que le platiques a la banda que nos escucha por qué hacer esta comparación entre estos 3 países, y que nos pudieras decir qué acciones y estrategias han implementado estos 3, en qué se asemejan, en qué se diferencian y cuáles han sido estos resultados. Sí, claro que sí. Pues creo que es importante comparar estos 3 países porque tienen, o sea, en la semejanza tienen un modelo territorial muy similar, aunque algunos, bueno, puedan decir España tiene un modelo territorial que se pueda considerar federal muy de forma cuestionable. Lo cierto es que sí, vamos a decir que entre los 3 existe una autonomía en los estados estadounidenses y en sus homónimos mexicanos y las comunidades autónomas españolas, pero en lo que se diferencia es, y esto es retomando con lo que comentaba sobre mi libro, con el Estado social. Vemos cómo, por ejemplo, España sí cuenta con un sistema social muy dado que, pues, no sé cómo estará ahora porque han llevado a cabo medidas de recortes que no sé cómo lo habrán dejado, pero han de ser uno de los mejores del mundo, en el sentido de que tiene una cobertura sanitaria universal a todo ciudadano, aunque no trabaje, pero que le cubre absolutamente de todo. De hecho, es más, la sanidad privada simplemente es decirlo así, como un hotel de lujo para cuando estás ingresado, pero cuando son tratamientos de cáncer y esto, nadie va a la sanidad privada, te derivan directamente a la pública porque es mucho mejor que la privada en profesionales y en tratamientos. Luego nos encontramos con Estados Unidos, que es un sistema económico completamente liberal, cada uno debe prestarse sus propios, digamos, medios para salvarse, y si no los tienes, pues debes aceptar caer del sistema, por así decirlo, y no importa, aunque ello te provoca la muerte, etcétera, no se ve como algo pues socialmente que no se quiere evitar. Todo el mundo acepta que si no tienes dinero, pues debes de morir. Y pues por ahora, por ejemplo, en mi país es algo que se ve bastante chocante o no se acepta y se prefiere poner medios en común para evitarlo. Y luego nos encontramos con México, el primer estado social de la historia, aunque a veces es cuestionable, pero sí, porque estableció sus primeros derechos sociales con una gran conciencia social de ese momento, que luego llevaron a cabo, o sea, a partir, ya no sé si podría decir exactamente qué época, me lo podría decir mejor un mexicano, pero una serie de recortes, de privatizaciones que fueron debilitando al Estado e impidiéndole cumplir su función prestacional. Y así, por eso creo conveniente establecer estos 2 países para analizar cómo se gestiona una pandemia y encontrarse a México en ese medio camino entre ambas. En cuanto a las medidas implementadas, han sido las mismas prácticamente en todos los países. Se ha, por ejemplo, limitado pues, la libertad de movimiento del mundo, la libertad de culto y la de educación al quedar pues no poder ir a clase, y sobre todo confinamientos. Pero la diferencia sobre todo radicó en cómo se adoptaron estas medidas en cada país, es decir, el respeto, la seriedad con la que se llevaron a cabo. Por ejemplo, Brasil limitó la actividad comercial, pero estableció como establecimientos esenciales, gimnasios y centros de belleza. Obviamente, la idea de Brasil no era salvar a la población, sino salvar determinados intereses de clase, por así decirlo. En cambio, España, lo que hizo fue establecer medidas coactivas. Estableció un confinamiento obligatorio con sanciones
bastante elevadas. Me refiero, no se trataba de quédate en casa como recomendación, es que si no te quedabas en casa y te veían en casa, por la calle sin la cartera, sin ir a la compra, etcétera, la multa podía ser de 500 euros o más. No se, afectó incluso psicológicamente a salud mental de mucha población, y aparte se hizo una propaganda militar buscando como una unión, una disciplina muy castrense, y eso al final produjo, por las circunstancias nacionalistas que hay en España, pues como mucha desobediencia por una parte de la población y oposición generalizada a las medidas. En cambio, Estados Unidos prefirió algo mucho más permisivo y que no limitase la libertad, primando los derechos individuales a los intereses generales. De hecho, y tampoco estableció, como lo que había en España y tampoco hubo en México, rastreadores. Estas son unas medidas muy cuestionables también desde el punto de vista de los derechos. En España, si alguien, se hacían PCRs gratuitas a quien presentaba ciertos síntomas de COVID. Si alguien daba síntomas entonces daba positivo, debía de comunicar a las autoridades con qué personas estuvo desde su contagio en adelante hasta ese día. Y esas personas eran llamadas para someterse a una PCR. Si no lo hacían, tenían su libertad de no hacer la PCR, pero se tenían que quedar obligatoriamente en casa durante, en principio eran 15 días, luego se redujo a 10. Si no lo hacían, eran sancionadas, y si provocaban contagios, incluso podían ser penalmente sancionadas, no solo administrativamente. Estados Unidos tampoco tenía estos rastreadores, al igual que en México. Y se hizo una propaganda en Estados Unidos como si no pasara nada, no existiera. Y se fomentó, o sea, la idea era, pues como es que no existía la pandemia, para fomentar la actividad económica. Esto produjo más desobediencia y unas rupturas de la cohesión social que dio lugar, pues como lo que vimos en todos los acontecimientos últimos que parecerían de película. En cambio, México optó por adoptar medidas, no adoptó medidas restrictivas, sino solo recomendaciones. Un confinamiento voluntario, no como en España, podías dar un paseo aquí si querías. De tal manera, la gente, digamos, no se ahogó en eso. Y tampoco, pues hubo rastreadores, pero la propaganda, que esto fue creo que lo que se debería analizar, y seguramente Angie tendrá una perspectiva como socióloga experta en ello, que la gente cumplió estableciendo medidas menos restrictivas, pero una propaganda muy eficaz, individualista, de la Susana distancia, que se destinaba pues a esa idea de la mujer protectora, que parecía como que venía de Marvel, pero era aludiendo a esa Virgen de Guadalupe, a esa idea nacional, incluso transmitiendo también esa carga sobre las mujeres de cada familia de intentar cuidar. Lo que fuera, que no lo desconozco, pero fue efectivo. Y México demostró que era mucho mejor medidas no restrictivas, pero más educación. Puede que, pues salió hace poco que aparecía que Estados Unidos, México habían sido de los peores, creo que fue el CONALEP quien hizo esta investigación de las peores de gestión. Yo creo que es precipitado analizar la gestión, porque habrá que ver no solo a la gente que murió en la pandemia, sino gente que acabó suicidándose, porque en España las cifras son altas, gente que acabó con problemas de salud mental. Creo que todavía es pronto. Contaría una anécdota después, si me dará cuenta, de la importancia de Sócrates, de algo que pasó, de la importancia de cumplir las medidas y no precipitarse a la hora de analizar cosas que requieren pausadamente y requieren de años para ser analizadas. Creo que este análisis que realizas me parece muy interesante, porque vemos justamente que todos los países, y en particular estos tres que mencionas, hubo medidas sanitarias y recomendaciones, pero a diferencia, por ejemplo, de México, solamente se quedaron en recomendaciones sanitarias, es decir, se apelaba a la conciencia del ciudadano, es decir, yo como gobierno te informo qué es lo que te pudiera pasar en caso de que no acataras estas medidas sanitarias, pero en ningún momento hubo una sanción, ¿no?
O sea, lo veíamos había una polarización en México de ciudadanos que rogaban y decían al gobierno, por favor, sancionen, porque yo veo muchas personas que siguen vacacionando, que siguen saliendo, que no cumplen la cuarentena, gente que no usa cubrebocas. Incluso el gobierno de la Ciudad de México ha declarado que en ningún momento se va a perseguir, se va a castigar y se va a sancionar, ¿no? A diferencia de otros países que como es España, que tú bien así lo comentas, no, o sea, fueron medidas sanitarias, pero fueron también medidas muy coercitivas, o sea, hubo sanciones totalmente elevadas y justamente, por otra parte, en este caso, por ejemplo, yo recuerdo que en el caso de México y en algunos locales comerciales, te sugerían a través de un código QR que tú lo ponías con tu celular y si tú en algún momento salías contagiado, te mandaban un mensaje o mandaban un mensaje a las personas que también habían visitado ese lugar, pero en ningún momento te declaraban, o sea, vaya, te mandaban a citar y si no cumplías la cuarentena había sanción. En ningún momento pasó eso en México. Lo que ahora comentas que en España fue muy, muy fuerte y fue hasta incluso castigado penalmente. Por su parte, Estados Unidos, como así lo mencionas, me parece que algunas medidas sanitarias se implementaron, pero dando preferencia a ciertos intereses económicos. Es decir, no había una difusión en donde, o una difusión de estas medidas sanitarias, sino al contrario, se intentaba minimizar o se intentaba no dar tanta información porque había algo detrás, es decir, pues se intentaba fomentar la actividad económica, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, además el análisis que tú haces de esta propaganda, a mí me daba mucha risa cuando yo tenía la oportunidad de platicar contigo en algunas charlas anteriores y me decías, vaya, o sea, aquí en México, pues prácticamente, sí, o sea, todo el mundo, vaya, no es que salga, pero tú me decías que había mucha gente y que en España en este momento, pues están totalmente confinados. Y creo que también es curioso entender esta propaganda, esta información que México dio a través de esta mujer que todo el mundo conoce, que es Susana Distancia, que justamente tú la describes como esta mujer sacada prácticamente de las películas de los héroes, de los fantásticos, por así decirlo, Marvel, ¿no? Esta idea o esta cuestión simbólica, estandarte, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, que tiene Susana Distancia, esta carga que se tiene a la mujer, ¿no? A la madre como la defensora, como la que cuida a la familia, ¿no? Y bueno, no solamente esto, sino bueno, otra serie de acciones y medidas que implementó el gobierno de México y pues que sigue implementando, ¿no? Y creo que como tú así lo comentas, México se ha dado más bien a la tarea de informar a través de darle y de dotarle a la ciudadanía información desde una parte más educacional. En este sentido, Manuel, ya que nos explicaste un poco por qué estos tres países y esta diferencia y qué mecanismos ha realizado estos países, sería importante analizar, y esta sería mi siguiente pregunta, ¿qué mecanismos o qué instrumentos jurídicos tienen estos tres países actualmente? Evidentemente, al haber un confinamiento, al haber cierto tipo de no libertades, se restringen derechos, ¿no? Tú ya lo comentabas que al momento de que se decreta una emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud, pues los niños, incluso nosotros dejamos de ir a la escuela, ¿no? Y eso tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación también garantizada. Hay un derecho de libertad de culto que en este momento, pues, digo, México es un país pues muy religioso,
pero también eso ha impedido un poco que la gente no vaya a misa o que la gente no asista a las iglesias, etcétera. Incluso la libertad comercial, ¿no? Ya no puedes, hay muchos negocios que no fueron esenciales y que tuvieron que cerrar. Vaya, hay ciertos derechos, ciertas garantías que se han estado suspendiendo pues por la pandemia, pero ¿qué mecanismos o qué instrumentos jurídicos hicieron o se tomó esta decisión o se fundamentó esta decisión para que se restringieran estas garantías individuales en en estos 3 países, Manuel? Sí, bueno, primero de nada, con respecto a lo que comentabas, efectivamente, así de forma breve, que decir que por mi experiencia personal, México se tomaba más en serio. Se suele creer que el derecho, y ya entro con los mecanismos, es simplemente coactivo. El derecho solo funciona, digamos, con el látigo. Y no, el derecho es convencer. Y cuando México tiene medidas que son voluntarias, pero la gente las ejecuta con más fuerza vinculante que cuando obligas a la población, pero la población no lo cumple, ni siquiera la policía se lo toma tan en serio, consigues, entonces podríamos decir que el derecho es más eficaz en México, por ejemplo, que en España. He visto a la gente mantener la distancia, obligar a echarte gel, etcétera, cosas que en Estados Unidos y en España lo de echarte gel no existe. De hecho, recuerdo un momento que había pasado durante la cuarentena por Estados Unidos y una señora se quedó sorprendida porque un amigo mío llevaba una careta y la señora dijo, oh, ¿dónde consiguió esa careta? Y yo pensé, wow, o sea, tiene un desarrollo nuclear armamentístico increíble, pero no tienen caretas para sus ancianos. Wow, o sea, qué limitación en cuanto a su desarrollo. Pues es como el desarrollo muy tecnológico, pero muy poco humano. Con los mecanismos nos encontramos con que, y esto es algo que me sorprendió investigar, México fue pionero en establecer un procedimiento para llevar epidemias. O sea, ningún país latinoamericano cuenta con un procedimiento y ningún país europeo cuenta con un procedimiento. España cuenta con uno y México cuenta también con otro. El estado de alarma español, que es el que sirve para regular epidemias en España, no copió desgraciadamente al mexicano, porque si lo hubiera copiado hubiera sacado cosas que creo que debe implementar y simplemente lo gestionó de una forma muy laxa. Hay que tener en cuenta que la ley que voy a comentar ahora, que es la ley de estados de alarma, excepción y sitio, se hizo en España con la idea de que no se aplicase nunca. Es una ley que le daba muchísimo miedo porque recordaba al antiguo franquismo, daba al gobernante una excusa para volver a establecer una dictadura. Con lo cual, las medidas que se tomaron fueron como para ser casi ineficaces y ese fue el problema. Así nos encontramos, a modo comparativo, España-México, luego Estados Unidos, diré por qué me distancio algo más en esto, cuentan con ese mecanismo. España cuenta con lo que es el estado de alarma. Se parece mucho al mexicano porque lo declara el gobierno de forma unilateral y digamos que el Congreso, porque tampoco interviene el Senado en España, se pronuncia solo en la prórroga y solo pues sobre ahí sí las medidas y todo, pero solo en la prórroga. El gobierno durante 15 días tiene un plazo de 15 días y en esos 15 días el gobierno puede tomar esas medidas que considera adecuadas y luego se le fiscaliza. Con el estado de alarma además, está sometido al Tribunal Constitucional en cuanto a las medidas de declaración. La propia declaración, luego diré por qué este matiz, y puede restringir se declara en uno de los supuestos es para calamidades, es decir, pues una catástrofe natural, un terremoto, etcétera, epidemias, parece por eso el más adecuado para estas pandemias, pero también situaciones de desabastecimiento de bienes de primera necesidad. Si hubiera hambruna, por ejemplo, o que se paralicen los servicios públicos. Esto es un supuesto no supuesto. Porque, con lo cual, quédense con que no es un supuesto, porque solo se aplica si se aplica otro supuesto más. O sea, no existe. Fue un debate y al final llegaron a ese acuerdo, es un supuesto que no tiene relevancia. Y luego se hizo como para problemas con huelgas.
por eso fue muy controvertidos. Como en ese momento estaba digamos, acabando, se cayó en breve el muro de Berlín, entonces en ese momento había mucho miedo con el movimiento obrero y pues para evitar que hubiera una huelga revolucionaria, por así decirlo. Y también lo que sucede es que si la paralización de esos servicios produce una alteración del orden público, entonces ya es necesario pasar al estado de excepción. Es interesante porque es una matización importante que creo que debería desarrollarse en la ley mexicana, que obliga a hacer el artículo 29 en la reforma del 2011. Entonces, con el estado de alarma, además... México, artículo 29. Ajá, el artículo 29 es la suspensión de garantías, que luego citaré brevemente en comparación con el estado de excepción español, porque algunas personas, tanto en España como en México, planteó que era necesario llevar a cabo esto. De hecho, el mexicano se declara por primera vez en 2019, pero en 2009, perdón, con la epidemia de influencia N1H1. Con respecto al estado de alarma, permite solo restringir derechos, pero lo que no permite es suspenderlos. Puede restringir la libertad de circulación, también puede, digamos, nacionalizar, por así decirlo, bienes y medios de producción. Esto lo creo muy interesante, por ejemplo, para México, porque cuando aquí se produjo pues, el oxígeno, empezó como a elevarse y se especuló con el oxígeno, se podría tener una medida para nacionalizar el oxígeno por parte del gobierno y llevar a cabo pues, una distribución de forma equitativa. Por ejemplo, en España tenemos este mecanismo, pero se usó una vez, pero otra vez no. Se usó para las mascarillas, pero no se usó, por ejemplo, cuando ahora en invierno subió el precio de la electricidad. El gobierno podría haber regulado los precios de mercado y a través del estado de alarma, y no lo hizo, a pesar de que era un gobierno que siempre dijo acabar con el gobierno de las eléctricas, acabar con ello, etcétera. Decía que la ley se lo impedía, pero es que tenían un estado de alarma declarado y podían hacerlo. En cambio, nos encontramos con que en el mexicano la acción extraordinaria en materia de salubridad del artículo 73, fracción 16, establece este mecanismo, pero tiene una peculiaridad. Aunque, al igual que en España lo declara el gobierno de forma unilateral, el Congreso no dice nada y no tiene un plazo limitado. Se acaba cuando el gobierno decide que acaba. No está sometido a la Suprema Corte ni en la declaración ni en los decretos, porque los decretos no se consideran ley. En España tampoco se consideraban, pero el Tribunal Constitucional decidió finalmente que debían de considerarse ley. No tiene límites a la hora de restringir derechos. No tiene tampoco límites a la hora de arrogarse facultades. Y lo que sucede además es que, ¿cómo se llama? Puede llevar a cabo, y no tiene y no está sometido a ningún control, ni político ni judicial. Los únicos, los ordinarios. Problemático porque si en un futuro decide un presidente restringir derechos, o sea, suspender derechos, pero diciendo, no, solo los estoy restringiendo, por ejemplo, en España, cuando nos confinaron, dijeron, es una restricción de derechos. Era mentira, obviamente era una suspensión, pero considero que era mucho más adecuado esa medida. Y luego lo que lleva a cabo México a través de esto puede llevar a cabo cualquier medida. Por eso se planteaba, ¿sería mejor suspender derechos? Realmente el artículo 29 permite suspensión de garantías y se establece para invasiones, para perturbaciones de la paz, pero hay un cajón desastre que algunos autores consideraban peligroso, que era, y todas las medidas que se consideran adecuadas o algo así, pero que podría ser útil para este tipo de casos. Ahí sí nos encontramos con que el presidente, el presidente contando con antes con su Consejo de Ministros, ahora ya no, lo declara,
el Congreso tiene que autorizarlo y el Congreso, siendo un país presidencialista, puede quitarle, puede quitarle el, ¿cómo se llama? El poder en cualquier momento sin que el presidente pueda llevar a cabo ningún veto ni nada. En cambio, en España no sucede lo mismo. Es curioso porque siendo México un país presidencialista y España no parlamentarista, cuando hay una situación de excepción sí le puede retirar ese poder. Está sometido los decretos de ejecución, o sea, los que derivan de la declaración, a la Suprema Corte. Los de declaración no. Y además cuenta con amplios pues, controles de secretario, etc. Con lo cual, aquí sí tiene este tipo, o sea, se encuentra mucho más controlado que el de gestión de epidemias. Y además cuenta con una serie de derechos que son insuspendibles. Y esto, y ahora seré breve, considero que es muy perjudicial. Porque, por ejemplo, en España, si para suspender garantías por alteración del orden público se decía que hubiera sido más adecuado un estado de excepción, pero el estado de excepción solo es para que alteraciones de orden público, no para gestionar una epidemia. Y digo que, por ejemplo, se impide en México restringir algunos derechos como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia, de expresión, derecho como el recurso de amparo, al derecho al debido proceso. Y digo, por ejemplo, pues como lo comentaba pues, el otro día, cómo se puede, por ejemplo, ganar una guerra pues, sin suspender el derecho a la vida o la integridad física de los otros. O como, por ejemplo, si hay una alteración de orden público, pues por ejemplo el signo este de los Juegos del Hambre y de repente eso se convirtiera en algo para levantarse contra el Estado, cómo paralizar eso sin que la gente, digamos, no se vulnerasen los derechos políticos. O incluso se podría decir, bueno, en una guerra podría hacer la guerra más humana, sí, pero como tuvieras que apresar a un preso de guerra y decir, bueno, te dejamos aquí, tienes derecho al procedimiento, bueno, pues el enemigo ya diría, estupendamente, dejamos enemigos, retrasamos sus acciones, al final no se cumpliría. O sea, son derechos que finalmente acabarían no cumplidos. Y el peligro de esto es que si queremos ser muy progresistas diciendo, establezcamos muchos derechos para que al final no se cumplan, al final haremos que ningún derecho se cumpla, ni los más esenciales. Manuel, en ese sentido, como tú bien así lo decías, no hay, hay una restricción más, no una suspensión de derechos, entendiéndolo en este contexto de la pandemia. Y así tú lo describías, ¿no? Se piden algunos derechos o se han impedido algunos derechos en México, como el derecho a la vida, el derecho a la expresión, al debido proceso, etcétera. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México respecto a este derecho político electoral? Si es que, por ejemplo, en México se han suspendido algunas actividades, ¿por qué no se han suspendido el derecho político electoral? O desde tu análisis, ¿cómo es que se podría suspender o por qué no se suspendió este derecho político electoral? Porque al final estamos en una pandemia y lo hemos visto. De hecho, nosotros tenemos una sección de tiempos de pandemia, tiempos de decisión, tiempos de elecciones 2021, en donde entrevistamos a muchos candidatos y bueno, una justamente de una restricción que han tenido, pues han realizado asambleas, meeting, pero obviamente ya no, el desarrollo de sus actividades, de sus campañas electorales se han visto reducidas por el tema de la pandemia. En España se han suspendido o en estos procesos electorales se han suspendido, ¿a través de qué mecanismo, instrumentos se han suspendido? ¿Y tú cómo ves la situación aquí en México? Pues sí, en España se suspenden porque es obligatorio por la propia Constitución. Se establece que si hay un estado de alarma, excepción o sitio declarado, no pueden celebrarse elecciones. Lo que se planteó... O sea, implica que se posterga el mandato de un, no funcionario, de un
de un puesto de elección popular. Exactamente, pero esto es lo curioso, solo se establece para las elecciones generales. Porque eso sucedió que había, por ejemplo, convocadas dos elecciones, la gallega, la de mi comunidad, y la del País Vasco. Y se decía, ok, la Constitución dice esto para las generales, es decir, lo que sería la República. Desgraciadamente, en mi caso es una monarquía, pero sería para eso, para todo el país. Pero no se decía nada para las autonómicas. Entonces se dijo, los propios presidentes decidieron retrasar las elecciones pese a que ninguna ley permitía ello. Pero se hizo, como en todo, una analogía y se permitió. Lo que se planteaba era, ok, el presidente puede decidir convocar las elecciones más tarde ante ello. El problema es que las elecciones ya se habían convocado. ¿Cómo ahora retrasar esto? Planteaba un problema más administrativo que constitucional. Algunos autores consideraban que sí, otros autores consideraban que no, pero lo que está claro es que en México, sí, ni de broma, se podría llevar a cabo, bueno, en mi opinión, también siguiendo pues la opinión de mi asesor, ¿no?, Barceló, que consideraba que no se pueden suspender porque el propio ya artículo 29 impide suspender los derechos políticos y con lo cual se tendrían que llevar a cabo las elecciones. Porque así lo establece, se supondría no una restricción de derechos políticos, claramente sería una suspensión. Y el propio artículo 29, como comentaba, tenía una serie de cuestiones que no se pueden llevar a cabo, como esa restricción pues, de que comentaba, la libertad de expresión, etcétera, pero también este tipo de elecciones. Incluso es más, o sea, pues, estaba hablando de derecho mexicano, pero en España el derecho, por ejemplo, en alarma, no se permite entrar en domicilios. Y en Mazatlán, en 1907, que fue lo que dio origen al artículo este concreto, se entraba en casas de enfermos, se sacaba a los enfermos, etc. Y eso atentaba completamente contra su derecho a la vivienda digna, bueno, que hay en España, contra su derecho, bueno, su derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho pues a la libertad personal, etc. Pero fue necesario en ese momento y quién sabe si también lo va a ser. Entonces, también creo que sería una cuestión interesante que se pudiera plantear un debate para hacer esa ley mexicana y establecer, igual que hace falta también en España y se vio, establecer cómo deberían pues, comportarse los poderes ante cercanía de elecciones o que ya se hubieran celebrado. Pero incluso es más, debería no usarse como una herramienta de control político, de intentar aprovechar la pandemia para hacer una propaganda electoral. En esa situación debería existir alguna manera de evitar que la persona que estuviera en el gobierno fuera objeto de crítica por la oposición para intentar derrocarla del gobierno y de esa manera desestabilizar, cuando lo más hace falta la estabilidad, digamos. Así es. Bueno, pues vamos a un corte, ¿les parece? Angie, ¿nos ayudas? Sí, vámonos rápido a un corte. Recuerden, esto es Voz en Alto Radio, estamos totalmente en vivo y pues regresamos en unos momentos más. El tema del día de hoy es las restricciones de derechos en el contexto de la pandemia del COVID, tratando 3 casos, México, España y Estados Unidos, y estamos con Manuel.
Estamos de regreso, esto es Controversias, los otros diálogos, y estamos terminando esta entrevista, estamos con Manuel Cabanas, y estamos platicando justamente de esta restricción de derechos en el contexto del COVID en España, Estados Unidos y México, y hemos, bueno, en el transcurso de este programa hemos analizado varios temas que para nosotros nos resulta importante y fundamental poner sobre la mesa y algo que platicamos antes del corte es justamente estos derechos en México, como es el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho al debido proceso y un derecho muy importante que es el derecho político electoral y que bien Manuel nos comentaba y sugería que es una ley que se tendría que discutir ampliamente en el contexto de la pandemia, porque él nos hacía referencia y nos ponía un ejemplo en el caso de España, que hubo una restricción de derechos político-electorales y en ciertas esferas es que se pudo llevar a cabo estas elecciones. Y creo que sería importante retomar este tema, Manuel, y como tú bien, yo creo que sería importante armar una mesa sobre esto, estaría muy padre, los invitamos a armar una mesa sobre qué está pasando con este derecho político electoral que tenemos los mexicanos en plena pandemia. ¿Tú cómo ves? Sí, claro, o sea, creo que sería muy bueno, sobre todo porque ello sirviera para fomentar una mentalidad crítica con respecto a mejorar, digamos, la vía democrática mexicana, porque creo que esta situación va a cambiar radicalmente todo el panorama político mundial. Sí, sin duda, yo creo que pues son temas que se tienen que discutir. Digo, a veces los programas no son vastos para poder platicar de estos temas, pero ¿qué podemos concluir? Platicamos en el transcurso, en el desarrollo del programa, cuáles acciones y estrategias habían implementado estos tres países, qué acciones había implementado México, España y Estados Unidos. Otras eran medidas pues más coercitivas, con sanciones elevadas, en algunos países con una oposición incluso de los ciudadanos a estas medidas. Es decir, creo que entre más control, entre más medidas autoritarias, me parece que había la respuesta ciudadana quiero pensar que había más oposición, no sé, igual y tú tendrás otra opinión al respecto, Manuel. Había en otro país como Estados Unidos a lo mejor más permisivo, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, las consecuencias, pues ahí estaban, ¿no? Hubo un gran aumento de casos y de infecciones en Estados Unidos. En otros países, pues había, como en el caso de México, había como más respeto y seriedad a estas medidas sanitarias y es muy importante hacer esta diferencia entre Estados Unidos y España, en donde había más restricciones sanitarias, medidas más autoritarias y en el caso de México como que apelaba más a esta conciencia ciudadana, ¿no? Es decir, habían estas recomendaciones del gobierno. Y bueno, platicamos de manera muy general, pues que en algunos casos no es que hubiese una suspensión, sino que había una restricción de algunos derechos fundamentales, etcétera. Ya tú bien así lo mencionabas, cuáles eran estos instrumentos jurídicos que implementaban estos tres gobiernos, pues para regular las pandemias, ¿no? En el caso de España, pues esta ley de estados de alarma, estados de excepción, ¿no? Que regulaba de alguna manera las epidemias, el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad. En el caso de México, tú hacías referencia justamente a estos dos artículos, que igual nos dijiste que ahorita nos harías el favor de leer. Y bueno, creo que es una discusión totalmente necesaria e importante. ¿Y qué concluimos con esto, Manuel? Pues yo creo que lo que se puede concluir es que
se logra muchísimo más cuando se quiere gestionar una pandemia, intentar lograr el convencimiento más que el sometimiento. Es verdad que, a ver, obviamente sí México fue conté como muy a grandes rasgos que llevó a cabo medidas pues permisivas, no era todo restricción. Claro que hubo alguna que sí era restrictiva, como por ejemplo pues la forma de enterrar a los muertos. Eso chocaba con el derecho de culto, por ejemplo, de comunidades indígenas que se oponían a que fueran incinerados. Ajá. O por ejemplo, pues... Esto fue algo como muy complicado de poder asimilar, ¿no? O sea, muchos de familiares, ¿no? Teníamos esta cultura de enterrar a nuestros muertos, hacer una ceremonia, porque hasta incluso no pudiste, incluso en los hospitales, jamás, yo tengo amigos y conocidos que no permitieron despedirse, o sea, era no solamente una incomunicación total en los hospitales, sino al final, pues prácticamente te entregaban así el cuerpo ya incinerado. O sea, fue muy difícil procesar este tipo de cosas. Sí, exactamente. Y además, porque lo que implicaba era eso, es decir, de alguna manera, pues ese derecho, o sea, que tenían se veía mermado. Pero también sucedió cuando hablaba, pues, creo que había sido otra gripe de viruela, o sea, otra epidemia de viruela y la gripe de Mazatlán, que fue tan relevante, la epidemia de peste negra, que también ni siquiera la Iglesia de ese momento permitía la incineración, pero era obligado, o sea, incinerarlos porque la peste negra sí que se propaga muy fuerte a través de los cadáveres. Y de hecho el propio Vaticano, que vivió muchas pestes negras derivados de todo el comercio que tenían en Italia, etcétera, dijo, no, por favor, tomad esa medida que está aceptada, no pasa absolutamente nada. Pero en general se puede decir que todos estos pues, mecanismos siempre se hacen mucho mejor a través del consenso, incluso políticos. Creo que comentaba el otro día que, por ejemplo, Portugal en general había sido ejemplar porque la propia oposición política al gobierno le brindó su apoyo durante la pandemia y le dijo, por favor, cuenta con nuestro apoyo, te deseamos suerte, con todos los profesionales que quiera contar, usted tiene todo, están a su disposición, etcétera. Y Portugal funcionó increíble, las medidas se llevaron a cabo de forma muy respetuosa, sin necesidad de establecer una coacción tan fuerte. Eso creo que es esencial cuando se intentan, o sea, obvio no se puede basar, sobre todo yo que soy pues jurista y todos son a través de normas y no es como portémonos bien todos y seamos buenos y ángeles, sino que tiene que haber también, precisamente las normas se hacen para que nos comportemos, pero digamos que las normas no son, digamos, el maná último y sí que hay que hacer normas para buscar más el consenso que imponer mayorías o diálogos. De hecho, decía, cuando tenía ayer una conferencia y se me decía, mucha gente quería en México medidas restrictivas. ¿No sería mejor traer las medidas restrictivas? Y yo, pues ahora ya no. Porque como decía, por ejemplo, Montesquieu, donde hay buenos principios no hacen falta las normas. Así es. Oye, Manuel, nos dio de verdad muchísimo gusto que estuvieras aquí en este programa y finalizamos. Me gustaría que aprovecharas estos pocos minutos que nos quedan para hacer la presentación de este libro que tengo en mis manos, que estoy leyendo y la verdad es que hay grandes datos, información. Y a ver, platícanos de qué consiste este libro. Es Los retos actuales del Estado social ante las crisis económicas sanitarias. ¿De qué trata de manera muy rápida el contenido? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué información nueva nos vamos a encontrar aquí? ¿Y en dónde podemos conseguir este libro? Claro que sí. El libro se puede conseguir a través de Amazon, igual que, como comentaba antes, también mi otro libro, o incluso a través de la propia
de la propia editorial. En él intento abordar, así de forma breve, que el Estado social no solo son prestaciones sociales, sino que es algo más, porque esto no permite diferenciar de prestaciones sociales lo hacía el Estado fascista o incluso estados liberales como Estados Unidos. Lo que es fundamental es que establezca una serie de pilares, que es una constitución fuerte, un sistema fiscal redistributivo, una educación humanista obligatoria y un sistema efectivamente redistributivo. Pero la gobernanza y los lobbies han mermado poco a poco el sistema democrático a través de la democracia interna de los partidos políticos. Es decir, muchos lobbies directamente lo que hacen es tienen en nómina a muchos comités de partidos políticos que, digamos, ejecutan a cambio de financiación sus medidas. Además, el sistema fiscal hace que recaiga más peso en los pobres que en los que tienen poder, haciendo que las ganancias sean privadas, pero los costes sean públicos. Es decir, cuando se contamina, paga el Estado. Las autopistas, para mejorar la circulación económica, la paga el Estado. Pero cuando hay ganancias derivadas, porque si las empresas tuvieran que hacerse frente de la contaminación, tuvieran que hacerse frente de la pobreza que genera el sistema, etcétera, no tendrían beneficios. Tienen beneficios porque los impuestos que se pagan por todos se redistribuyen para evitar eso que crea el sistema. En cambio, esas ganancias de esa empresa son privadas. Eso provoca también que poco a poco merme el Estado social y tenga menos medios para prestar para prestaciones sociales, como por ejemplo es la sanidad. Y además la educación se hizo muy técnica. Se decía el otro día, leía que tenían que haberle enseñado más capacidad de liderazgo, inteligencia emocional y no, por ejemplo, diferencia entre células eucariotas y procariotas. Bueno, si no nos enseñaran diferencia entre cosas de biología, a lo mejor si se hubiera hecho más esa educación no habría gente pensando que en la vacuna va 5G o que la nieve pues no existe como sucedió en España. A lo mejor sí habría gente más crítica y no gente que es simplemente obediente. De hecho, a mí me preguntaba una vez una amiga para qué me servía la historia y la filosofía. Y yo le decía para no ser un esclavo. Entonces, es muy relevante, creo, ese tipo de educaciones. Y luego, además, también la Constitución no es tan importante los procedimientos, sino los principios y valores que ésta sustenta, cuando sobre todo ahora se da en situaciones en las que no es tanto cumplir todos los procedimientos a rajatabla. Se vio que en España no era posible, se vio que en Estados Unidos no era posible, ni en México, sino decir que primamos la seguridad de la población, los controles, etcétera, o simplemente que hay que aprobarla por esto, que hay que establecer este mecanismo porque este no. Además, también, por ejemplo, pasó que en España también se fueron desgastando estos pilares. Por ejemplo, en todos estos países. En España se redujeron más médicos que policías y jueces durante las crisis anteriores. Hacía falta reducir la administración porque era muy amplia por la crisis y al final pues se redujo a los policías y jueces. No lo redujeron tanto, a los médicos sí, y también los medios sanitarios. Esto dio lugar a que durante la pandemia fuera posible aporrear gente que no cumplía las normas o sancionarla que curarla en hospitales. O incluso, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez desechaba más la educación humanista porque pues, no daba ningún beneficio. No vale para crecer las multinacionales. Al final, claro, se olvida que es la base de toda democracia humanista, así lo defiende Marta Nussbaum, y la ausencia de esta educación produce fanáticos que llegan al Capitolio pues, vestidos de vikingo e intentan, por ejemplo, derrocar un sistema democrático que tiene tanto raigambre y que en algunos aspectos es tan modélico como Estados Unidos y que demostró que la falta de este tipo de educación produce que incluso el sistema constitucionalmente más desarrollado políticamente puede tener fallas y peligros. Y además la falta de buenos sistemas de elección o la fuerza de los grupos de presión puso de manifiesto que no había buenos líderes. Pues un Bolsonaro, un Boris Johnson, el de Inglaterra, etcétera,
que simplemente a veces funcionaban como marionetas, sobre todo pasó en Boris Johnson, que se comentó mucho que respondía a poderes, y de repente no sabían hacer frente a esto. Creo que la gente se va a hacer muy crítica y decir, quiero un líder bueno, no porque me interesa la democracia, nunca ya interesó, porque depende mi vida de ese líder, de esa persona representativa. Entonces creo que cuando las circunstancias son anómalas, las medidas tienen que ser especiales y las personas tienen que ser excepcionales. Oigan, pues la verdad es que nos dio un gusto tener aquí a Manuel en el programa. Volvemos a leer el título de este libro, es Los retos actuales del Estado social ante las crisis económicas y sanitarias. Un libro, un texto que valdría la pena que ustedes leyeran justamente en el contexto de esta pandemia. ¿Dónde lo podemos encontrar, Manuel, una vez más? Y si puedes compartir tus redes sociales para que si la gente quiere, no sé, preguntarte algo, sumarse a estas líneas de investigación que tú haces, ¿dónde te encontramos? Claro que sí. A mí me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter como Manu Cabanas, que Manu es como, pues igual que Angie, también es como se me conoce en el inframundo. Y luego, pues LinkedIn no, como es más profesionista y eso, ahí sí Manuel Cabanas Veiga, etc. Y luego este libro en Amazon lo pueden encontrar y también en la propia editorial que es Colex, que les doy todas las gracias por permitirme publicar en su editorial y además con tanta rapidez y con un placer en el trato con el autor. Así que en esos, y luego por supuesto compartiré y ya pasaré los datos para los enlaces del libro y todo, por si desean pues hacerse con él, lo cual les agradezco mucho, y si no les pueda servir de interés, a lo mejor siempre lo pueden utilizar como pisapapeles o adorno en casa. Gracias, Manuel. Estamos cerrando esta entrevista. Yo le agradezco a Manuel que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos visitas en este espacio. Y bueno, esto pues apenas empieza. Tendremos muchas más entrevistas. Los invitamos a que sigan siendo partícipe de estas discusiones, de estas charlas, en todas las secciones que tenemos de Voz en Alto Radio, la sección de política, la sección de ciencia y la sección de cultura. Y bueno, yo me despido, le cedo los micrófonos a mi querida Angie, que cerrará este programa del día de hoy. Muchas gracias, Manuel. El gallo es patrocinado también por nuestros patrocinadores. Gracias, Manuel. La verdad fue una charla bien interesante y bien necesaria en estos tiempos, ¿no? Agradecemos a todos y a todas y a todos quienes nos sintonizaron el día de hoy. Recuerden, como ya dijo Mari, vamos a estar abriendo espacio para una charla con los diferentes candidatos a los diferentes cargos populares. Y pues nada, esto fue Voz en Alto Radio. Gracias, Javi, gracias, Mario, gracias, Manuel. Nos vemos en una siguiente emisión. Así es, nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando y como ya lo dijo Angie, pues esperen las próximas entrevistas. Gracias, Manuel. La verdad es que es un tema un poquito denso a veces, pero de verdad es bien interesante y ojalá que haya oportunidad de que en otra ocasión pues igual podamos darle continuidad a esto, porque creo que será muy enriquecedor para toda nuestra audiencia el conocer un poco más acerca de estos temas que no se hablan, pero vaya que son importantes. Y creo que entre quizá el error o el acierto es que muchas veces se comparan gobiernos, se comparan países. Pues creo que este tipo de comparaciones deberían de ampliarse en ese sentido y también conocer qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal y aprender tal vez de lo que muchos pues igual y ni siquiera tienen conocimiento al respecto, ¿no? Entonces nuevamente muchas gracias María, Angie, que tengan muy buena tarde. Nos vemos en la siguiente emisión de Controversias, los otros diálogos. Hasta luego.